Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarlas y un gusto de estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Este mes estuvimos viendo algunas mujeres de la Escritura en razón del Día de la Madre. Y yo quiero llevarles a ver la historia de una mujer en particular que lleva por nombre la Tsunamita, ¿ya? Esta historia la vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 8. Es un poquito extensa, así que voy a leer la mitad y después la otra mitad para que vayamos avanzando. La verdad es que es una historia muy interesante que les invito a que vayamos viéndola juntas. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Reyes 4, verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de tu pueblo. Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévenlo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Vamos a ver esta primera parte que es impactante, como pueden ver, ¿cierto? Esta historia real que se relata aquí en esta parte de la escritura. Dice así, dicen los primeros versículos, el verso 8, dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Esta es la primera parte que vamos a ver. Esta mujer, dice, es una mujer importante. Importante puede ser que haya sido una mujer rica o una mujer conocida en cuanto a posición, ¿ya? Una mujer importante, dice. Y ¿qué hacía esta mujer importante? Le invitaba insistentemente que comiese. Ella lo veía cuando venía por la ciudad, ¿cierto? Y le ofreció hospitalidad, quería que comiese con ella. Y miren, el verso 9 dice ella a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Eliseo pasaba constantemente por aquí, ¿ya? Y ella le dice a su esposo: yo me he dado cuenta que este es varón santo de Dios. Dice la palabra del Señor que por sus frutos serán conocidos, ¿cierto? Los frutos son las palabras y las acciones. Segundamente, al compartir con él, al comer juntos, lo escuchaba hablar, y ella le dice a su esposo: yo ahora me doy cuenta que él es un varón santo de Dios. Miren, le dice más a su esposo, el verso 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Esta mujer quiso ofrecer hospitalidad al varón de Dios, ¿ya? Ella vio que este era un hombre de Dios y quiso. Y me gusta esta mujer porque esta mujer le pregunta a su esposo. Primero le dice: mira, yo me he dado cuenta de esto, y luego le dice: hagamos esto.
Es una mujer que podríamos decir que está bajo cobertura, ella está en sujeción, ¿cierto? Ella le dice al esposo, le dice, yo veo algo de Dios en este hombre, hagamos un lugar para él. Y dice que ella le pidió que hicieran un aposento, o sea, una recámara, podríamos decir. Y dice, pongamos cama, mesa, silla y candelero, o sea, para que él descanse, para que él se siente en la mesa a leer, a escribir, ¿cierto? Qué atenta ella y qué hospedadora. Y dice el verso 11 que aconteció que cuando un día vino él por allí, o sea, el profeta, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Eliseo aceptó la hospitalidad de esta mujer, ¿ya? Entonces dice el verso 12, dice a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿cierto? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Miren, aquí el profeta le dice al criado, llama a esta mujer y dile que si necesita algo que podamos hacer por ella. Hablar con el rey significaba a lo mejor algún puesto, algo que pudiera usar la influencia de Eliseo, ¿cierto? Y hablar bien por ella, o del ejército, algo que necesite tu esposo, ¿cierto? Y me encanta la respuesta que ella le da en el verso 13, cuando le contesta ella a este ofrecimiento que le hace el varón de Dios. El varón del Señor quiso bendecirla, ¿cierto? Ella le dice, yo habito en medio de mi pueblo. Es una respuesta especial. O sea, ella le dice, yo estoy conforme, le dice. O sea, no necesito un puesto en algún lugar, yo no necesito vivir en una parte mejor. Yo estoy conforme, yo habito en medio de mi pueblo, o sea, yo estoy rodeada por mi gente. Es una mujer como que está muy conforme con su vida, ¿ya? El varón de Dios quiere bendecirla de alguna manera, pero ella le dice como que no necesito nada. Y miren lo interesante, en el verso 14, aquí está hablando Eliseo a su criado, a su discípulo, podríamos decir, Giesi. Le dice, ¿qué pues haremos por ella? O sea, ¿qué haremos? Le dice a su siervo, ¿qué haremos por ella, esta mujer que es tan hospedadora, que ha sido tan amable? Y el criado había notado algo, como ellos iban a la casa, ¿cierto? Y se quedaban allí. Le dice el criado, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, hay algo que podemos hacer. Ella no tiene hijo. Hemos hablado muchas veces que no tener hijo era una estigmatización, de que no tener hijo era como que estaba una mujer maldita o algo parecido, eso de acuerdo a la cultura, ¿cierto? Y esto significaba también que su esposo no tenía heredero. Entonces ven como que en esto la pueden ayudar. El verso 15 dice Eliseo, entonces llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Ahí viene ella, ¿cierto? Primero Eliseo mandó al criado a ofrecerle si necesitaba algún favor. Y luego Eliseo la manda a llamar. Dice que ella se para a la puerta, el verso 15. Verso 16 dice, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y miren la respuesta de ella. Ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Se parece a la respuesta de Sara un poquito, ¿cierto? No me hagas reír. Pero en realidad le está diciendo, no me des esperanza. Eso es lo que le está diciendo, ¿cierto? No hagas burla de tu sierva. Más el verso 17 dice, más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Vemos aquí que ella, aunque no necesitaba nada, el varón de Dios quiso bendecirla, ¿cierto? Y ella llegó a tener un hijo. Llegó a tener un hijo. Qué lindo, porque fue una respuesta a la hospitalidad de esta mujer. Vemos muchas cosas interesantes en esta mujer, las vamos a ir descubriendo ahí de a poco. Pero dice la palabra que ella tuvo a su hijo, dice, ¿cierto? En el año que él le había dicho, verso 18.
Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévelo a su madre. Hasta aquí vamos como bien en esta historia, ¿cierto? Pero luego viene lo más difícil. Bueno, el niño creció. Esto quiere decir que el niño tenía que haber tenido entre 6 y 7 años. Un niño ya más crecido, ¿cierto? Y dice que el niño vino con su padre con los segadores. O sea, vino en el tiempo de la cosecha, cuando estaban recogiendo los frutos, ¿cierto? Y el niño se quejó. Se quejó, dice: ¡ay, mi cabeza, ay, mi cabeza! Esto que está escrito 2 veces quiere decir que el niño estaba con un fuerte dolor, ¿cierto? ¡Ay, mi cabeza, me duele la cabeza, mi cabeza! O sea, empezó a tener un fuerte dolor de cabeza. Y dice que el padre, en el verso 19, le dice al criado: llévenlo a su madre. Lo que hacen todos los papás, ¿cierto? Cuando los niños se enferman. Que la mamá lo vea, que la mamá le hace cuidado, le hace remedio, ¿cierto? El verso 20 dice: y habiéndole él tomado el criado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía. Aquí vemos que esta mamita, ¿cierto?, toma a este niño, lo toma seguramente haciéndole cariño o dándole algún remedio, haciéndole algo, ¿cierto? Lo toma, está sentado en sus rodillas, dice, lo tomó como en brazo, ¿cierto? Y viene lo terrible aquí, dice, y sentado en sus rodillas hasta el mediodía. O sea, seguramente esto pasó por la mañana, el niño tomó todo el sol de la mañana, ¿cierto? Que había salido con los segadores al campo ahí, con el padre. Se cree que el niño sufrió de una insolación y que esta fiebre lo llevó a la muerte, ¿ya? Y dice que murió en los brazos de su mamá. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero ahora vamos a leer la segunda parte, vamos a ver la actitud de esta mujer en medio de la tragedia. Verso 21 dice: ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Vamos a ver hasta ahí. ¿Cuál es la actitud que ella toma cuando ve que este niño se muere en sus brazos? Dice el verso 21 que ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. O sea, este aposento que habían hecho para el varón de Dios, ¿cierto? Toma al niño ella y lo lleva a la cama donde dormía el varón de Dios cuando pasaba por la ciudad. Y cerrando la puerta, se salió. O sea, lo dejó con la puerta cerrada ahí, ¿cierto? Seguramente para que nadie lo viera, para que nadie tocara su cuerpo, que estaba fallecido el niño, ¿cierto? Y cierra la puerta, y el verso 22 dice: llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. O sea, le dice: dame unos criados, le dice, te pido que me des unos criados, que me des unas asnas, porque voy a ir al varón de Dios. ¿Ya? Aquí seguimos viendo a esta mujer respetuosa de su condición de esposa, ¿cierto? Ella no se manda sola, ella no hace sola las cosas, ella le pide a él. Y el esposo, ¿cierto?, curioso, le dijo en el 23: ¿para qué vas a verle al varón de Dios hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Esto se interpreta como que eran algunas fechas religiosas, ¿ya? Donde podían estar con el varón de Dios, podían estar en los asuntos del Señor. El primer día de la semana y el último día de la semana, ¿ya? Es una manera de interpretarlo. Pero miren la respuesta que le da ella. Ella respondió: paz.
no le contó a su esposo lo que había pasado. Y vemos varias cosas interesantes en esta mujer. Vemos que esta mujer que tiene un discernimiento espiritual, que vio en este hombre al varón de Dios, ¿cierto? Vio de Dios en él, que era una mujer hospedadora, que era una mujer que estaba bajo cobertura y que pedía la autorización de su esposo en todo. Aquí también le pide la autorización a su esposo. Una mujer sabia, podemos decir, ¿ya? Y le dice paz a su esposo, o sea, tranquilo. No quiso hacer pasar por dolor a su esposo, ¿ya? No le contó lo que había pasado, porque era una mujer de fe. Ella hizo lo que debía hacer. Ella guardó al niño ahí y fue tras el varón de Dios. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Verso 24 dice: después hizo preparar el asna, ¿cierto? Y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijera. O sea, ella fue presurosamente a ver al varón de Dios. Verso 25. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, ahí donde también habitaba Elías, ¿ya? También vivía ahí. Ahí estaba Eliseo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, la reconocía, había estado en su casa, tenía un aposento en su casa, ¿verdad? Miren lo que le dice al criado. El varón de Dios, cuando lo vio de lejos, le dice a Quiesis: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Este es el aprecio que le tenía el varón de Dios. Y le digas: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y lo manda al criado a alcanzarla. Ella venía y el criado, seguramente más joven, más rápido, se acercó a ella y le hizo esas preguntas. ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? Y miren la respuesta que ella le da. Esta es una mujer especial. Le dice: bien, le dice al criado. ¿Ya? Verso 27. Vamos a seguir leyendo. Verso 27 dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, tuvo que subir ella todavía, ¿cierto? Ella quería al varón de Dios, quería hablar con el profeta. A él le iba a contar esta situación. Y dice: subió donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Mire qué tremendo esto. O sea, se tiró a los pies del profeta. Y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Qué tremendo esta mujer, cuando está viviendo esta situación tan dolorosa, ¿cierto? Que actúa con sabiduría, que actúa con fe, que deja a su niño ahí, que cierra la puerta para que nadie entre, que no le dice a su esposo para no darle un dolor, va corriendo donde el varón de Dios, porque ella tenía fe de que el hombre de Dios podía hacer algo. Se encuentra con el criado, no le da los detalles al criado, le dice bien, porque ella quería abrirle su corazón al hombre de Dios, y ahí se echó, eso se postró, se tiró a los pies del varón. Es una actitud de ruego, ¿ya? Es una actitud de clamor. Y dice, le dice al criado, el criado fue a sacarla de encima, era una molestia para el profeta, ¿cierto? Esa fue la impresión que tuvo el criado. Pero el varón de Dios, el profeta, le dice: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Esto muestra que hasta los profetas saben de Dios lo que solamente Dios quiere que sepan, ¿ya? Él no supo, pero sí vio, entendió y sintió que esta mujer estaba sufriendo, ¿cierto? Estaba en amargura de alma, estaba acongojada. Había un dolor ahí fuerte en su corazón. Verso 28. Y ella dijo: ¿pedí yo, hijo, a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? O sea, ¿no te dije yo que no me dieras esperanza? Le dice, ¿cierto? En medio de su dolor. Verso 29. Entonces dijo él, el profeta, a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, o sea, toma mi bastón y ve.
Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Aquí vemos que el varón de Dios manda el criado, ¿ya? En medio de esta situación, seguramente, como ya había dicho, el criado era joven, podía llegar antes, manda al criado con su bastón, podríamos decir, o con su callado, el báculo dice aquí, ¿cierto? Y lo manda corriendo, dice que ni alguien te interrumpe, no, te interrumpe en el camino, tú andas rápido, que fue también la actitud de la mujer, ¿cierto? Cuando iba con su criado también le dijo, no, vamos, corramos rápido. Y le manda al criado. Pero el verso 30 dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. O sea, le dice la mamá, la sulamita, le dice, yo vine por ti. Yo creo que tú puedes, tú eres el varón de Dios, tú puedes hacer algo, le dice. Yo lo estoy interpretando. El verso 31, entonces se levantó y la siguió. Entonces el profeta aquí va con ella, ¿cierto? Y Giezi había ido adelante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Bueno, podemos ver aquí que Eliseo pensó que tal vez era una tarea más fácil, ¿cierto? Que iba a llegar, que iba a poner su báculo el criado o el discípulo de él y el niño iba a despertar, pero no fue así. ¿Cierto? Ya venía de regreso y le dice, no, el niño está muerto. Verso 32 dice, y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. 33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Bueno, vemos que tal vez Eliseo pensó que esto iba a ser más rápido o más fácil, pero no fue así, ¿cierto? Y entra a la pieza ahí, la pieza que era su pieza de alojado, podemos decir, y vio que el niño efectivamente estaba muerto, dice, y lo primero que hace Eliseo fue orar al Señor. Eliseo oró para que el Señor hiciera un milagro ahí, ¿ya? Dice que cerró la puerta y oró al Señor. Verso 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Sobre la mano suya, dice. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. O sea, esto fue una tarea difícil, como queriendo traspasarle la vida, ¿cierto? Puso sus manos sobre el niño, puso su boca sobre el niño como aliento de vida para él. Y dice que el niño entró en calor, o sea, empezó a activarse la vida en él. Verso 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, o sea, salió de la habitación, anduvo por la casa y después subió y se tendió sobre él nuevamente, 2 veces lo hizo. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Bueno, este es Eliseo. Hubo una persona también que hizo un milagro de la misma manera. Resucitó a un niño que fue Elías, ¿ya? Elías, bueno, Eliseo era el discípulo de Elías, también había resucitado a un niño así. Pero ciertamente a Eliseo no le fue tan fácil, ¿cierto? Hubo un trabajo ahí. Y dice que el niño, la segunda vez que hizo esto, ¿cierto? De poner sus manos sobre las manos del niño, el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aquí el niño vuelve a la vida. ¿Ya? Bueno, vamos viendo. Y esta es la última parte. Verso 37. Y así que ella entró, se echó a sus... Perdón, pero me salté. 36 dice, entonces llamó a Giezi, o sea, a su criado, y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Me hace recordar al Señor Jesús, ¿cierto? Cuando resucitó a los hijos y se los entregaba a los padres. Cuando resucitó, por ejemplo, al hijo de la viuda, se lo entregó a su madre. Aquí también hizo lo mismo el profeta, se lo entregó a su madre. Y aquí vamos a ver la particularidad de esta mujer. Verso 37 dice,
que así que ella entró, se echó a sus pies. Miren, uno habría podido pensar que ella habría corrido al niño, ¿cierto? A abrazar al niño, el niño había vuelto a la vida, pero lo primero que hizo fue tirarse a los pies del profeta. Aquí no dice tirarse, dice que se echó a sus pies. Ya se echó a sus pies. Esta es una actitud de adoración, es una actitud de agradecimiento. Yo lo anoté por aquí a ver si lo encuentro. Lo que me pareció tan lindo de esta mujer, que habiendo ella podido haber corrido a abrazar a este niño, esta mujer va y se tiende a los pies del profeta, ¿cierto? Una actitud de reverencia con una profunda gratitud y agradecimiento por la misericordia de Dios, por este tan gran milagro que hizo Dios. No corrió a tomar el niño que seguramente deseaba con todo su ser, y lo hizo después, sin duda, ¿cierto? Sino que lo primero que hizo fue agradecer y reconocer al Dios infinito y misericordioso, porque ella entendía que Dios estaba detrás de todo eso. Y vemos a esta mujer, ¿cierto? Vemos este proceso que vive esta mujer. Y nosotras nos podemos preguntar, ¿por qué si esta mujer no tenía necesidad recibió esta bendición de Dios, ¿cierto? Pero pasó por esto, pasó por este dolor, pasó por esta situación. ¿Y qué podemos nosotros entender de esta historia verídica relatada aquí? ¿Qué podemos entender? Y yo llegué a esta conclusión, pensando en que ¿qué ganó ella? ¿Por qué esta mujer vivió esta situación? Y pienso que esta mujer vivió esta situación para que la gloria de Dios fuera manifestada. ¿Ya? Cuando muere Lázaro, el Señor Jesucristo dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta situación que vive esta mujer no fue para muerte, sino que fuera para que se desplegara la gloria de Dios en este mundo. Y me hace pensar en lo que significa el dolor para los creyentes. ¿Por qué los creyentes experimentan a veces profundo dolor? Job lo dice muy claramente. Job dice después de todo su sufrimiento, porque de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Esta mujer lo que pudo ganar con esta experiencia fue conocer a Dios de una forma maravillosa. Ella conoce a Dios en el despliegue de su misericordia, en el despliegue de su amor. Ella tenía una sensibilidad con las cosas espirituales. Ella percibió que este hombre era un varón de Dios. Ella tenía un concepto de Dios seguramente. Ella actuó por fe, porque dejó a su niño ahí escondido, cerrada la puerta, ¿cierto? Que nadie entrara, porque ella confiaba que Dios a través de este varón podía hacer este milagro. Entonces vemos que ella creció en su fe, creció en su conocimiento de Dios, creció en su entendimiento de Dios. Eso es lo que cada creyente gana en el proceso del dolor. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que le toca vivir situaciones difíciles, vivir situaciones que a veces no ha pedido ni ha esperado. Estas personas, nosotros los creyentes, vivimos estas situaciones para la gloria de Dios, para conocer más personalmente a Dios, para ver desplegar su poder, para ver desplegar su misericordia, su ternura, sus detalles de amor, no solamente para ser sostenidos en el tiempo del dolor, sino para ver a Dios actuar de maneras únicas e irrepetibles. Esto es lo que veo yo que ha ganado esta mujer en esta situación tan difícil que le tocó vivir. Y esto es lo que creo que cada uno de nosotros experimenta y llega de ganancia. Dice la palabra del Señor que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Todas las cosas.
Y entendemos que esto hace el dolor en nuestras vidas, en nuestro corazón. Nos ayuda a ver a Dios de una manera diferente. Nos ayuda a ver su poder, su gloria. Nos ayuda a conocerle, así como Job después lo entendió. Tenía una visión de Dios, pero luego esa visión se extendió. Es una parte larga de la escritura, es una enseñanza tal vez que podemos decir que tiene muchos versículos, pero amados, no hay ninguna cosa que sobre de la palabra de Dios. Todas las cosas tienen propósito y seguramente usted va a recibir cosas nuevas y renovadas de esta palabra. Yo le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de compartirla y siempre esperando que el nombre del Señor sea glorificado. Amén.